Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. En nuestro tercer evento, nuestra tercera conferencia dentro del conjunto de conferencias de corte ambiental que presentamos entre las 9 sedes de la universidad, tenemos a un invitado que nos ha acompañado antes con otras conferencias en momentos anteriores. Se trata de Andrés Santiago Arroyave Alzate. Es politólogo y máster en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional. Ha sido director de gestión territorial, subsecretario de planeación local y subsecretario de gestión ambiental de Medellín. Ha sido docente de cátedra de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín en ecología política y en seminario de política y medio ambiente. Santiago además es actualmente columnista de La Silla Vacía y conferencista por todo el país. Santiago muy amablemente nos ha aceptado presentar hoy una de sus conferencias relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible referente a ciudades y comunidades sostenibles. Santiago nos va a contar de la experiencia de Medellín. Su conferencia se llama Medellín, un camino hacia la circularidad. En este momento los dejo con Santiago, muy bienvenidos. Y bueno, Santiago, por favor, tú adelante. Profe Diego, permítame comenzar agradeciéndole a usted la generosidad, no solo de la invitación, sino también, además, reconocer el compromiso por generar espacios constantemente de reflexión y que se vuelven además una oportunidad de aprendizaje y de diálogo ambiental. Eso es hoy en el país quizás uno de los mayores apremiantes que tenemos. ¿Por qué? Pues por un lado, porque hay mucha gente y cada vez uno puede observar mayor compromiso ambiental, pero la mayoría de la gente no sabe cómo hacer parte de la solución y no del problema. Y en ese escenario, este tipo de espacios cobra muchísima importancia. Y segundo, porque en un escenario de crisis ambiental como el que vivimos en la actualidad, tener la oportunidad de democratizar los temas ambientales se vuelve casi como un imperativo moral. Entonces, a ustedes, a la Universidad Nacional, que además es mi casa, muchísimas gracias por abrir estos espacios y obviamente por tenerme en cuenta a mí. Gracias a ti, Santiago. Esta es una iniciativa de todas las sedes, de todo un equipo de trabajo bastante grande. Bueno, varios de ellos están acá precisamente en esta sala. Gracias. Perfecto, profe. Entonces, eh, poniéndonos en línea con la invitación, yo básicamente hoy les voy a hablar de una historia. ¿Y por qué quise hablarles de una historia? Porque creo que la forma más sencilla de uno poderse conectar con un ejercicio es a través de una historia. Y en esa historia voy a comenzar desde lo macro muy rápido a nivel nacional, una característica que tenemos, y muy rápidamente voy a entrar a poner el ejemplo de Medellín en algunos temas ambientales y muy concretamente en toda la evolución de la ciudad en su política ambiental para tener apuestas de economía circular. Y desde ahí servir como ejemplo y ver cuáles han sido los casos de éxito, pero también los muchos errores que se han cometido y que la idea es que también sirvan de aprendizaje al resto del país para empezar a tomar iniciativas de economía circular y desde ahí, desde ese pequeño sector de la mesa, que es la transformación, el aprovechamiento, el cambio en el concepto de diseño de las cosas que producimos y que consumimos, empecemos a hacer un poco un aporte para viabilizar la sostenibilidad de nuestras ciudades y empezar a cumplir no solo los objetivos de desarrollo sostenible, sino en general todas las apuestas ambientales que tenemos, que están muy transversalizadas por también lograr la carbono neutralidad en 2050, por tratar de disminuir las islas de calor, por tratar de generar ambientes mucho más sustentables para las personas que vivimos en las ciudades, pero también para esas otras formas de vida. Entonces, antes de comenzar, a mí siempre me gusta poner este videito en todas las conferencias a las que me invitan. Entonces, permítanme, por favor, compartir este video que va a servir mucho para ilustrar el ejercicio. Me cuentan si se escucha, por favor. Lo último en noticias. El puente más buscado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos esta tarde fue capturado.
los corruptos han mostrado la peor de sus caras. Sí amanece Medellín desde hace 2 semanas. Ese polvillo que deja los buses con el ACP. Propia este flagelo por cuenta de la pobreza, la inequidad, el abandono y la inseguridad. La lista de 25 sacerdotes denunciados por pederastia. La inminente llegada de esta segunda temporada de lluvias. El dólar sigue para arriba y así cerramos la semana. Más reciente audiencia en el proceso penal que se le sigue a Álvaro Uribe por el delito de soborno a testigos. De grabar con IVA la canasta familiar. Le cuento que la inflación llegó a un nivel que no se veía desde marzo de 1999. Miren, quizás el primer ejercicio de esta conferencia está direccionado a cambiar un paradigma. Un paradigma no solo para el sector público, no solo para el Estado, también para la academia. Y de ahí la pertinencia de hacerlo en este espacio. Nosotros, tradicionalmente, y yo me atrevería incluso a insinuar lo que culturalmente, hemos concebido los problemas como un obstáculo. Un problema como un dolor de cabeza. Un problema como, ay, qué pereza, apareció este problema, ¿por qué me pasa a mí? Y la verdad es que los problemas tenemos que empezar a dejarlos de verlos como asuntos malucos y tenemos que empezar a verlos como oportunidades de cambio dentro de un sistema, dentro de una realidad, dentro de una sociedad que necesita muchos cambios. Y en ese sentido, entonces, la primera invitación que yo creo que es oportuna hacer, pero que además creo que es fundamental que la academia se haga y que el sector público se haga, que los gobernantes se hagan, que los líderes estén o no vinculados al Estado se hagan, debemos de empezar a dejar de percibir los problemas como algo negativo y tenemos que empezar a amar los problemas, a abrazar los problemas, porque la academia existe para resolver problemas. El Estado y el gobernante existen porque fueron elegidos para resolver los problemas que limitan que la gente cada vez tenga mejor posibilidades o mejores oportunidades de vida, mejor calidad de vida. Y al final del día, el cambio de paradigma está un poco en entender que el problema es realmente la razón de existencia de la academia y del Estado. Y en este caso, pues, hombre, qué mejor motivo para cambiar este paradigma y empezar a amar los problemas que entender que estamos ante la mayor crisis ambiental que amenaza a nuestra especie, no al planeta, que amenaza a nuestra especie y que es una crisis que si no manejamos de forma adecuada, pues nos puede generar tantos problemas que nos puede llevar incluso a que un porcentaje de la población se pueda extinguir. Entonces, en ese sentido, para amar los problemas hay como un derrotero, o yo me atrevo a sugerir un derrotero. El primero es definir y entender cuál es la naturaleza del problema. Tenemos que entender muy bien por qué ese problema existe, de dónde viene ese problema, cuál es el contexto del problema al que nos estamos enfrentando. Entonces, permítame poner un ejemplo que es el de la exposición de hoy, los residuos sólidos. Porque el manejo de los residuos sólidos es un problema, pues hombre, porque es quizás el segundo o el sector que más aporta metano y gases de efecto invernadero en el mundo, pero además no solo por eso, sino también porque más o menos entre el 50 y el 70% de los residuos que nosotros botamos son residuos orgánicos, son residuos que fácilmente se pueden compostar y volverse una solución agropecuaria a otro tema, pero además pueden generar una cadena de valor que trae consigo empleo, trae consigo riqueza y estamos desechando todo el insumo que genera esa cadena de valor. Pero además porque los rellenos sanitarios o los lugares donde se hace la disposición de esos residuos son supremamente costosos. Pongo solo un ejemplo. En Medellín hace la disposición de sus residuos sólidos en un relleno sanitario que se llama La Pradera. La Pradera el año pasado llenó por completo su capacidad y tuvo que gestionar un nuevo vaso. Ese vaso se llama Altair y ese solo vaso vale $500 millones de pesos. Entonces, miren lo costoso que es los rellenos sanitarios, que es entonces uno gastarse $500 millones de pesos en crear las condiciones para botar o para disponer los residuos, hacer la disposición final de los residuos
Y al final, cuando uno mira la ecuación desde lo financiero, lo que encuentra es que está disponiendo plata para seguir enterrando plata. Ahí hay un problema, y ahí está la caracterización del problema. ¿Qué es lo primero que se debe hacer ante esos problemas? Visibilizarlos y además socializarlos y democratizar la idea de la solución, es decir, plantearle a la ciudadanía la oportunidad de cambiar la forma de percibir ese problema y empezar a verlo como una oportunidad. En este caso, el caso del ejemplo de los residuos. ¿Cómo hacemos para que entonces los rellenos no sean una solución, los residuos no sean más un problema, sino que se vuelvan un modelo de economía circular que nos empiece a generar oportunidades económicas, oportunidades laborales? En Colombia, por ejemplo, cerca de 40.000 personas viven del reciclaje, pero el reciclaje no es solo la única actividad asociada a la economía circular. Si nosotros creáramos una logística y unas condiciones eficientes para poder aprovechar y transformar más o menos el 80% de los residuos que generamos y que se pueden transformar, ahí tendríamos un poco más de 100.000 empleos generados. Entonces, hay una gran oportunidad ahí laboral y una oportunidad económica asociada gigante. En ese mismo sentido, otro de los puntos que hay que tener muy claros para poder amar los problemas es entender que un problema no es un problema per se. Lo que define que algo es un problema es la presión ciudadana y la forma y la actitud con la que uno decide afrontar ese hecho problemático o ese hecho percibido como problemático. Y para empezar a generar esos cambios, lo primero que hay que hacer es crear debates, llevar ese tema a la agenda pública y empezar a involucrar a la ciudadanía en la alternativa de solución. Porque, y ahí yo le hago no solo una invitación a las personas que nos están viendo desde la academia, sino en general, a que entiendan que, vuelvo e insisto con algo que ha sido muy reiterativo hasta ahora, uno de los llamados principales de la academia, pero también del sector público, es a resolver problemas. Y en esa medida, un académico es tan grande como el problema que resuelve, y un político y un gobernante es tan grande como el problema que resuelve. Los grandes premios Nobel, los grandes premios y grandes reconocimientos de lo público y de la academia están muy mediados por personas que resolvieron grandes problemas. En ese sentido, mi invitación, vuelvo y reitero, es a entender que los problemas a través de soluciones empáticas, es decir, soluciones que sean pertinentes y oportunas, que se pongan en la situación de quien vive la situación problemática, y creativas, es decir, que miren el problema de una forma disruptiva, una forma distinta, que para solucionar un problema, quien lo está solucionando no vaya al pasado, sino que vaya al futuro, y entienda un poco cómo lo puede solucionar. Pueden lograr soluciones efectivas, mucho más sostenibles, rentables, y que además generen transformaciones que logren los beneficios de las personas. Como yo estoy proyectando, yo no veo, profe, entonces le agradecería porque por ahí vi que hubo un sonido. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, yo no tengo problema con que las vayan haciendo y al final las podemos ir resolviendo. Entonces, ya para entrar un poco al estudio de caso y poder ejemplificar todo esto que les he dicho hasta ahora, les quiero hablar de Medellín. Medellín, primero, porque es la ciudad que yo conozco, es la ciudad en la que he podido trabajar los temas ambientales, pero además porque Medellín, despojándose un poco de los egos y de las vanidades, es una ciudad que en el país se ha dado unas luchas y unas batallas, pero no solo a nivel nacional, también a nivel internacional, que le han permitido volverse un referente de algunos temas y de algunas luchas a nivel nacional. Eso no quiere decir que en Medellín todo se haga perfecto, eso es una muy falsa idea. En Medellín hay grandes problemáticas, hay grandes desafíos, pero vuelvo e insisto, creo que la actitud como la ciudad ha querido afrontar esos problemas han hecho que esos problemas sean no un asunto catastrófico o doloroso, sino más bien una muy buena oportunidad de cambio. Y es esa lógica, esa actitud de ciudad, esos procesos de ciudad los que me parecen que hoy vale la pena compartirlos, y para eso entonces tomar como ejemplo el tema de economía circular. Para poder caracterizar la problemática y entendiendo que no todos conocen Medellín, les voy a hacer una recreación de lo que es Medellín geográficamente, de lo que es el valle. Ahí estamos viendo en este momento el Valle de Aburrá, es básicamente la estructura geográfica de la ciudad, ¿cierto? Medellín es básicamente una ciudad chorizo
metida dentro de un valle y su territorio, su geografía está distribuida como todas las grandes ciudades o como todas las zonas del país, está dividida entre áreas urbanas y rurales. Las áreas rurales de Medellín se dividen en 5 corregimientos y corresponden al 70% del territorio de la ciudad. Y el 30% de la ciudad es la zona urbana. Es una zona urbana que tiene varias características. Primero, está ubicada geográficamente en un lugar complejo. Medellín, quienes la diseñaron, quienes fundaron la ciudad, no proyectaron que fuera una ciudad o un territorio para que se construyera una ciudad tan grande. Era un territorio para una ciudad o para una población ideal de 1 millón de personas máximo. En Medellín hoy viven 2,5 millones de personas y por procesos de conurbación en toda su área metropolitana viven casi 3,5 millones, 4 millones de personas. Es decir, el 1% del territorio de Antioquia, que corresponde al Valle de Aburrá, que es Medellín y otros 9 municipios, tienen más o menos entre el 70 y el 80% de la población de Antioquia. Es un proceso de densificación muy alto que hace que Medellín hoy tenga en una de sus zonas, la ciudad en el área urbana, tiene 16 comunas, pero esas 16 comunas están agrupadas en 6 zonas. Y una de sus zonas, la zona 1, que contiene las comunas 1, 2, 3 y 4, ahorita las vamos a ver, es la tercera zona urbana más densa del mundo. Es decir, la ciudad ha crecido tan rápido que se han desbordado los procesos de planeación, se han desbordado los procesos de control territorial y ese crecimiento se ha hecho en un lugar geográficamente muy complejo y que no estaba preparado para recibir tanta población. Entonces, este es el valle de la ciudad y el crecimiento ha sido más o menos así. Esta es una proyección más o menos de cómo está Medellín y el crecimiento fue, vuelvo e insisto, así de vertiginoso. Medellín es una ciudad que en un poco más de 30 años triplicó su población. Es decir, en 30 años pasamos fácilmente de 100,000 personas a 1 millón de habitantes. Y en un lapso de 45 años, 50 años, pasamos de 200,000 personas a 2,5 millones de habitantes. Unos crecimientos absurdos en un periodo de tiempo que para tiempos de una persona pueden ser muchos, pero cuando usted se piensa ese periodo de tiempo planeando, diseñando una ciudad, entendiendo que solo diseñar un colegio, desde identificar la necesidad, estructurar la solución, sacar los pliegos y hacer el proceso público de convocatoria, construir la edificación y estar cortando la cinta para que el colegio funcione, siendo muy optimistas, puede tomar entre 4 y 5 años. Si solo un colegio se demora 4 y 5 años para diseñarse, planearse, construirse y poderse utilizar, ahora 30 años para construir una ciudad que se ha triplicado, pues resulta muy poco tiempo. Pues miren, resulta, yo voy acá a utilizar un marcador, este primero láser. Resulta que la ciudad, desde su ordenamiento territorial, lo que ha buscado es redensificar estas áreas planas para que la gente pueda empezar a desocupar las laderas, en especial la ladera oriental de la ciudad, que es una ladera con unas pendientes muy altas, con muchísima agua subterránea, con muchos acuíferos y con un suelo muy arcilloso que hace que la capacidad de carga de estas montañas no sea tan alta y que se generen riesgos no mitigables porque cada vez hay más personas que se vienen a vivir a estas zonas. En esta área, normalmente el proceso de asentamiento es asentamiento informal, lo que mal llamamos invasión. Y en esta zona, que es toda el área de la Comuna 14, el poblado, son asentamientos no ilegales, pero son asentamientos que se hacen en una montaña con las mismas características físicas de las zonas populares, pero con construcción en altura, es decir, edificios, lo que hace que se aumente la capacidad de carga de esos suelos y que también naturalmente se aumenten los riesgos. Entonces, la apuesta de la ciudad desde su plan de ordenamiento territorial ha sido redensificar estas zonas.
redensificar estas zonas para que esta gente de estas laderas empiece a bajarse. Pero la realidad es que el crecimiento poblacional ha sido tan alto y en los últimos 2 lustros, en la última década, Medellín ha tenido un proceso además de gentrificación que lo que ha hecho es que, por un lado, muchas personas han retornado a la ciudad, ha llegado muchísimos extranjeros. Como les decía ahora, Medellín es una ciudad de 2,5 millones de habitantes y el año pasado, solamente el año pasado, tuvo cerca de 1,5 millones de habitantes. Es decir, recibió más de la mitad de su población de turistas y eso ha generado una presión inmobiliaria altísima porque no hay cama para tanto turista. Entonces, muchas de las viviendas, en especial en esta zona del poblado y en esta zona que se ve organizada de las comunas 11 y 12 de Laureles, han empezado a cambiar la vivienda de arriendo tradicional por Airbnb y por viviendas o arrendamientos de corta estancia. Y eso ha generado mucha presión para que estas personas tengan que irse y estas personas se han tenido que ir a otros barrios más económicos a vivir y esto ha generado un proceso de densificación, de desplazamiento en estas zonas y eso ha generado que muchas de estas personas se sigan moviendo y a la par entonces los más vulnerables tengan que seguir generando procesos de asentamiento informal o invasiones ocupando de forma más alta la montaña. Porque esto para un tema de economía circular es importante por varias razones, pero quizás la más importante es para entender el desafío que hoy tiene Medellín, para atender el servicio de recolección de aseo en una ciudad que está constantemente construyéndose y que en la mayoría de sus espacios, por ejemplo, esta es la zona que yo les decía que es la zona más densa, la tercera zona más densa del mundo, que es la comuna 1, toda esta es la comuna 2, la comuna 3 y esta es la comuna 4. En esa zona atender, por ejemplo, los servicios de recolección de aseo es muy complejo porque como hay tantos barrios informales, el acceso, las vías hacen que sea muy difícil que el carro recolector pueda entrar. Entonces, hay varias alternativas que se han diseñado. Por ejemplo, empresas varias de Medellín, que es la empresa pública, es además del municipio que hace la recolección de el servicio de aseo, tiene unos vehículos más pequeños, pero además hace contratos con las juntas de acción comunal para poder recoger los residuos en esas zonas. Pero además, ¿qué ha hecho? En estas otras zonas más formales, ha intentado incorporar procesos de ruta selectiva para que la gente no bote, no tire todos los residuos en la misma bolsa, sino que haga la separación de la fuente adecuada. Es decir, que ponga el orgánico en una bolsa, que ponga los residuos aprovechables en otra bolsa y que ponga los residuos no aprovechables en otra. Dentro de esos residuos aprovechables se han hecho varias campañas para que las personas puedan aprender a reciclar y le entreguen, como indica la norma y como indican varias sentencias judiciales, el reciclaje a los recicladores. ¿Cuál es el gran problema? Primero, en Medellín hay más o menos 6,000 recicladores. Esos recicladores están dentro del proceso de gradualidad, inscritos dentro de varias empresas. Son más o menos entre 30 y 40 las organizaciones que los agrupan, pero la capacidad logística no les da para cubrir toda la ciudad, ni mucho menos para ir a la velocidad a la que va el vehículo recolector de envases. Entonces, para eso se ha visto la necesidad de generar toda una política y una transformación que ayude a crear condiciones para que en la ciudad, primero, los ciudadanos, a través de estrategias de educación ambiental, puedan empezar procesos de separación en la fuente, hasta procesos de fortalecimiento y capacitación y mejora operativa de los recicladores, y eso es lo que les quiero contar o entrar a detallar. Pero antes de eso, ¿cuál ha sido la apuesta o esa apuesta en qué se enmarca para el caso de Medellín? Mire, desde incluso el proceso de elección de alcaldes de forma popular, empezaron a darse cimientos para viabilizar que Medellín sea una ciudad sostenible, y eso tiene varios calificativos. En estos 4 años la alcaldía le ha dado ese nombre, Medellín, una ecociudad, pero también lo llama Medellín una biodiversidad, una ciudad sustentable, una ciudad verde.
Al final el calificativo no importa mucho, lo interesante realmente son las áreas de apuesta para que Medellín sea una ciudad sostenible. Y dentro de esas áreas de apuesta, sin duda, está todo el tema de gestión integral de residuos. Entonces, ¿por dónde ha empezado la apuesta? Quizás por lo más importante, y es los ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias no solo de educación ambiental, sino también de infraestructura que hay que crear para que en la ciudad realmente los habitantes, primero, sean conscientes que no son las únicas personas que habitan el territorio, que hay otras formas de vida, es decir, que a esos roedores, que a esas zarigüeyas, que a esas aves, hay que respetarlas y empezar a tratarlas como unos vecinos que además son importantes para garantizar la calidad de vida. Ahí yo creo que hay que reconocerle al área metropolitana, que es la autoridad ambiental de lo urbano en el área metropolitana, es decir, en Medellín y los otros 9 municipios, grandes apuestas, por ejemplo, para visibilizar y reivindicar a las zarigüeyas y en especial a los polinizadores, a esas especies que se encargan de generar un equilibrio que hoy es responsable de casi el 60% de los alimentos que consumimos, los polinizadores. Entonces, dentro de esa gran función ecosistémica que presentan, han sido uno de los grandes protagonistas de esas campañas de pedagogía, para que la gente no le siga tirando agua con jabón o agua caliente, sino que los respeten, que los protejan, e incluso crearles en los parques públicos hospederos, hoteles para polinizadores, y empezar a generar procesos de convivencia entre los ciudadanos y esas otras formas de vida que habitan las ciudades, que es igual importante respetar, reconocer y convivir con ellas. Procesos de cultura ciudadana, entonces ahí los procedas, que son esas estrategias de educación ambiental comunitaria, los convites comunitarios, que son estrategias asociativas para solucionar problemas en los barrios o en el territorio, estrategias que empiezan ya a migrar a otras estrategias como por ejemplo la movilidad. En Medellín y en el área metropolitana hay una encuesta que se hace de forma periódica, que es la encuesta de origen destino, y que nos dice la gente cómo se moviliza. Resulta que en Medellín la mayoría de la población, cerca entre el 20 y el 30% de la población, utiliza rutas camineras, es decir, desplazamientos a pie y bicicleta. Y hay otro gran porcentaje y bicicletas, que en este caso además son las bicicletas públicas, las del ciclo, que justo acaban de hacer el anuncio que también van a empezar con bicicletas eléctricas. Ojalá funcione. O sea, han sido procesos realmente muy cuestionados que se han tenido, y en este periodo el sistema como tal de Encicla se ha visto muy afectado, y hay grandes debates de ciudad en torno a ese sistema, pero es un sistema que ya lleva más de una década, que ha funcionado muy bien y que permite estimular mucho el uso de la bicicleta, acompañado de un desarrollo de infraestructura vial que permite que haya cada vez más ciclovías y ciclorrutas para esto. Entonces, la mayoría de la población, gracias a este tipo de estrategias, hoy y a lógicas de proximidad, es decir, que hay cosas más cerca, o también hay que reconocerlo por condiciones económicas, hace que las personas se muevan más a pie y en bicicleta que en otros medios de transporte. Y reconociendo eso, dentro del plan de ordenamiento territorial se invirtió la pirámide de movilidad. Entonces se puso como prioridad para todas las estrategias de movilidad al peatón, la bicicleta, los medios alternativos de transporte, el sistema público de transporte que tiene como eje estructural al metro, a los cables, que son ya 6 o 7 cables, 7 telesféricos, metrocables se llaman aquí, todo el sistema de Metroplus, que es el bus articulado, y el tranvía, que es la otra opción que tiene la ciudad como sistema multimodal, que lo hace que sea uno de los sistemas más completos de América Latina. Entonces la idea es, a través de unificación de la tarifa, que con la misma tarjeta se pueda hacer todos los desplazamientos en el sistema, que el sistema funcione de manera eficiente, es decir, que tenga recorridos periódicos, que además se mueva mucho más rápido que los buses y que el vehículo particular hacen. Entonces, dentro de ese esquema de pirámide, que se priorice mucho más eso, y que de esa forma se empiece a desestimular el uso del vehículo privado. Por otro lado, están todas las estrategias de medición de calidad de aire. Medellín tiene un sistema de alertas tempranas que se llama el CIATA. Ese sistema es operado por el área metropolitana, y ese sistema hoy da un nivel de efectividad tal que permite que más de la mitad de las cámaras de monitoreo de aire del país estén acá.
en Medellín. Y eso da precisión no solo para saber si va a llover, cuáles van a ser los climas, las variaciones climáticas o meteorológicas, sino también para prevenir riesgos dentro de una ciudad que, como les mostraba en proyección geográfica, está llena de agua y que mucha de esa agua es subterránea, mucha de esa agua está perdida, mucha de esa agua está en quebradas, que están mal intervenidas o que están invadidas y que hace que se aumente el riesgo. Y por último, entonces están todas las estrategias de bienestar animal, soportadas principalmente en el Centro de Bienestar Animal La Perla, pero también en la Subsecretaría de Bienestar Animal que tiene la Alcaldía de Medellín y que hacen que Medellín tenga unas apuestas pilotos en los temas de bienestar animal, que van no solo con animales de compañía y animales que tienen dueños, sino también en especial con animales en situación de calle. En Medellín, desde hace muchos años es difícil ver un animal en situación de calle porque inmediatamente a través del 123 se generan las alertas para que la Perla vaya y lo recoja, les dé la atención primaria en salud, los tratamientos que requieran y puedan disponer sus animales para adopción. Pero además están todas las estrategias de fauna silvestre. Medellín tiene 7 cerros tutelares, tiene varios corredores ambientales muy importantes y, como les comentaba al inicio, el 70% de la ciudad es rural y eso hace que tengamos varias reservas donde hay varios santuarios de fauna que hay que cuidar y proteger y que han funcionado con grandes deficiencias, con muchos fracasos, pero están operativos los procesos de protección por parte de las autoridades ambientales, que en este caso pues son Corantioquia en el área rural, está la Alcaldía de Medellín, la Policía Ambiental, y hay unas apuestas también en esa línea. Y por último, hay varias estrategias de hogares, que es donde creo yo están las apuestas más interesantes para el tema que hoy nos compete, que es el de residuos y las ecoindustrias. ¿Cuáles son esas apuestas? Pues hombre, ven, mirar y modificar los ejercicios de vertimientos, estimular la separación en la fuente, promover la recolección en esos hogares y en esas industrias a través de rutas selectivas, en especial en las industrias, para que esos residuos empiecen a disponerse de forma adecuada, y varias políticas que ya les voy a mostrar que vienen estimulando no solo la transformación y el uso de insumos que empiecen a eliminar los plásticos de un solo uso, el vidrio de un solo uso, el cartón de un solo uso, y empiecen a promover el diseño y el uso de otros materiales que fácilmente se puedan aprovechar y transformar o ser biodegradables, como la caña, como el maíz, como el papel o como el PET, que se puede transformar de forma ilimitada o se puede recuperar de forma ilimitada. Entonces, para eso, ¿qué antecedentes tiene la ciudad? El primero, quizás el más importante, es el voto programático. El voto programático, ¿por qué se volvió tan importante en Colombia? Porque las personas normalmente eligen a alguien, a un alcalde o un gobernador, porque les parece simpático, porque les cae bien, porque creen que si gana les va a ir bien, porque les cae mal el otro candidato, entonces prefieren votar por este. Pero la realidad es que desde que se expide la Constitución del 91 y aparecen las leyes que reglamentan el voto programático, en Colombia votamos por una persona, pero realmente elegimos su programa. Y eso en parte puede explicar por qué tanta división y tanta desilusión con la política. Porque los políticos para ganar dicen cualquier cosa, pero realmente al final, cuando salen elegidos, solo están obligados a proponer, a cumplir lo que propusieron. Entonces casi que votamos por alguien y elegimos algo. Y ese algo no necesariamente coincide con ese algo. Pero ¿por qué el voto programático se volvió muy importante? Porque el voto programático, por lo menos para el caso de Medellín, permitió que se empezara a generar procesos y apuestas que se sostienen en el tiempo a través de políticas públicas, de acuerdos, de procesos metidos dentro de los sistemas de gestión de calidad, que han llevado a que, por ejemplo, hoy en Medellín el 80% del presupuesto esté amarrado, independiente de quién es el alcalde. Gracias a esas apuestas que en esos planes de desarrollo se fueron consolidando y hoy se traducen en acuerdos,
en normas de mayor jerarquía, en resoluciones o en procesos administrativos internos o en procesos de calidad a través de manuales, políticas y procedimientos que hacen que hoy esos presupuestos ya estén amarrados independiente de quién sea el alcalde. Entonces les comparto mi experiencia. Cuando yo fui subsecretario de Gestión Ambiental, por ejemplo, secretario de Medio Ambiente en Medellín, casi que lo que yo tenía que hacer era independiente de quién era el alcalde. Y seguramente si el alcalde fuera otro y otra persona fuera la subsecretaria, pues tendría que estar haciendo lo mismo, porque ya la hoja de ruta está marcada. Y eso facilita muchísimo porque, primero, permite que las políticas se sostengan en el tiempo, maduren, se consoliden. No estar cambiando cada 2 o 4 años las apuestas hace que los recursos no se malviertan, que además haya más impacto y que la comunidad vea procesos más serios y se involucre. Segundo gran antecedente que ha sido muy importante para Medellín, contar con el área metropolitana como autoridad, no solo ambiental, sino también urbanística y en materia de movilidad. El área metropolitana es la que recoge todas las apuestas en materia urbanística, de movilidad y en temas ambientales de Medellín, pero también de Itagüí, Bello, Envigado, Sabaneta, Caldas, Copacabana, Barbosa. Se me olvidan los otros 2 municipios, son 10 en total, pero eso ha facilitado resolver muchísimos dilemas en asuntos como, por ejemplo, los límites políticos. Entonces, ¿cómo hacemos para generar corredores viales que pasen de Medellín a Envigado o de Medellín a Bello? ¿Cómo hacemos para proteger de manera integral todo el río Medellín que atraviesa todos los 10 municipios? ¿Cómo hacemos para proteger las reservas, por ejemplo, la reserva Arví, que tiene presencia en Medellín, pero también tiene presencia en gran parte en Envigado? ¿Cómo hacemos para proteger las apuestas o sancionar a las empresas que están haciendo vertimientos en las quebradas o en el río desde Itagüí o desde Sabaneta? ¿Cómo hacemos para generar corredores viales o corredores ambientales entre las ciudades, o generar un plan de acción climática, o generar todo un protocolo ambiental como el POECA, o un plan integral como el PIGECA para resolver los problemas que tenemos en materia de calidad de aire o las apuestas de basura cero? El gran actor y el gran estructurante de todo ese proceso ha sido el área metropolitana. Pero, insisto, tiene la capacidad de recoger y de poner de acuerdo a los 10 municipios. Otro de los grandes logros de Medellín para todas estas apuestas ambientales es que Medellín haya sido decretado como el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Antes de esa declaratoria, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, el POT había definido un distrito de ciencia, tecnología e innovación, un distrito CTI en la ciudad, que es como el gran antecedente y que es impulsado por una apuesta que en Medellín ha sido fundamental, que se llama el CUE, Comité Universidad Empresa Estado. Es un comité donde cada mes se reúnen a través de 3 mesas los banqueros más importantes, es decir, gerente de Bancolombia, gerente de Sura, están los gerentes de otros bancos, están las universidades, entonces está el rector de la Antioquia, el vicerrector de la Nacional, la rectora de AFID, están las empresas de innovación, están las incubadoras, está Ruta N como gran dinamizador del ecosistema CTI, y ese CUE viene funcionando desde hace más de 10 años. Y cada mes se sientan y se ponen de acuerdo en las políticas educativas, en las políticas laborales y en las grandes apuestas. Sin duda esa tríada entre empresa, universidad y Estado ha sido fundamental y es lo que hoy permite que Medellín sea un distrito de ciencia, tecnología e innovación, comenzando desde el POT hasta la ley que define que Medellín sea distrito, y que ha sido muy importante porque uno de los epicentros de ese distrito es la sostenibilidad, o una de las grandes apuestas de ese distrito es la sostenibilidad. Por otro lado, está una política que es relativamente nueva, que es la política pública de compras públicas, innovadoras, sostenibles y socialmente responsables. Esa política lo que hace es reconocer algo. Resulta que Medellín, el distrito de Medellín, la alcaldía del distrito, tiene un modelo organizado como si fuera un conglomerado.
la estructura de la alcaldía de Medellín está definida bajo un conglomerado donde está la alcaldía como ente central y hay más de 40 entidades que son entes descentralizados adscritos de forma directa o indirecta al distrito, a la alcaldía. Y ese conglomerado, en su conjunto, donde obviamente está EPM, donde está UNE, donde está Ruta N, donde está Explora, donde está las 3 universidades distritales, que son el ITM, el Colegio Mayor, el Pascual Bravo, donde está Plaza Mayor, el Centro de Eventos. Ese conglomerado público es el segundo mayor conglomerado público del país, después de Ecopetrol. ¿Y eso qué hace? Que sea también visto como una gran empresa, y porque eso es muy importante, porque esta política de compras públicas innovadoras, sostenibles y socialmente responsables, lo que hace es que entiende que el municipio, perdón, que el distrito, que la alcaldía no es solo un órgano político y rector, sino que también es una gran empresa. Y esa política dice, vamos a comenzar por el ejemplo. Todo el que quiera venderle insumos al distrito o a su conglomerado, a sus entes descentralizados, tiene que cumplir ciertos requisitos. Requisitos en materia de innovación, requisitos en materia de políticas socialmente responsables y de sostenibilidad. Es decir, no puede, por ejemplo, la logística para los refrigerios, de todo ese conglomerado, no pueden seguir utilizándose plásticos de un solo uso, no pueden utilizarse vidrios que no tengan garantizada su cadena de transformación. No se puede utilizar, no sé, bolsas, sino que hay que utilizar Tetra Pak. Tiene las bolsas que se usen, si se requieren para el empaque, entonces tiene que ser de ciertas características, entonces biodegradables, de caña, de insumos que desde el mismo diseño permitan que todo lo que son los empaques, por ejemplo, de esos refrigerios, se puedan recuperar, transformar o aprovechar. Y esa política en ese sentido ha sido fundamental, ha sido reconocida y premiada a nivel nacional, porque ha obligado un poco al sector privado a ver, uno de nuestros mayores clientes hoy nos está poniendo un limitante y nos está obligando a evolucionar dentro de los diseños y los insumos que utilizamos para nuestros productos. Y nos está obligando a que esos diseños y esos insumos sean mucho más sostenibles. Entonces, desde ahí, la alcaldía no ha limitado solamente a ser un ente o un gobierno que da línea, sino que también ha hecho unos ejercicios de responsabilidad y de impulsar que esos cambios se den, entendiéndose como un comprador de muchos de esos insumos. Otra de las apuestas y de las estrategias muy importantes viene desde el departamento en este periodo de la gobernación. De las primeras acciones que hizo hace 4 años o hace 3 años largos fue decretar una urgencia manifiesta por temas ambientales, decretar una emergencia climática. Y para poder resolver esa emergencia climática, una de las estrategias que definió fue una estrategia departamental de economía circular. Que esa estrategia departamental se enlaza con, primero, el COMPES 3874, que es el que define la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se enlaza además y de forma muy fuerte con la ENEC, con la Estrategia Nacional de Economía Circular, que sale en el 2018 y que básicamente le dan lineamientos a Medellín que realmente empieza a tener políticas y apuestas de economía circular, que tenían ya unos insumos y unos antecedentes como la política pública de compras públicas innovadoras, pero que luego obligan a que vayan más allá y que se empiecen a materializar, por ejemplo, en una política de basura cero para la alcaldía, pero que se empieza a replicar luego en todos los entes descentralizados de la alcaldía, buscando que sean como una especie de dinamizador para que el sector público y privado de la ciudad empiece a hacer también apuestas de basura cero. Y están el Acuerdo 043, que es el que define la política pública o los lineamientos de la política pública de economía circular de Medellín, y el Plan de Acción Climática, que básicamente es el plan sombrilla que busca que Medellín sea una ciudad carbono neutral al 2050 y que tiene definidos 7 sectores, y uno de esos sectores estratégicos es el de gestión integral de residuos.
Y dentro de esos residuos, pues básicamente la estructura o el gran pilar es que muy pronto la ciudad deje de llevar residuos al relleno sanitario o que lleve solamente los que no pueden ser transformados y aprovechados, que según el PGIS son más o menos como el 20%. El 80% de los residuos que generamos en la ciudad y en el área metropolitana pueden ser aprovechados, transformados y pueden meterse básicamente dentro de líneas de economía circular que hoy tienen desde lo institucional y desde lo jurídico todo el piso con estas normas que les enuncio. Entonces, ¿cuáles son las apuestas de esa política pública que se ha tenido de economía circular? Primero, entender que la política pública es un instrumento de articulación y de articulación para lograr procesos de cambios, de solución de problemas crónicos, de problemas que no han sido posibles resolverse, y en esa línea, entonces lo que hay que empezar a buscar es promover procesos de transición de un modelo lineal, en este caso de economía circular, donde se extraen unos insumos, luego se fabrican unos productos, luego esos productos entran a volverse a proveer un servicio y luego de usados son desechados para entrar a una lógica que ya no es lineal, sino circular, donde desde la extracción del material, entonces pongo un ejemplo, desde la extracción de los materiales que sirven para las botellas de gaseosas hasta el diseño de la botella, es decir, la etiqueta, los colores que se utilizan en la etiqueta, la tapa, el diseño de la misma botella, faciliten la reutilización. Muchas de las botellas antes, que eran por ejemplo de vidrio, no se podían transformar porque la etiqueta no permitía que se transformara. Entonces miren hoy como ya las mismas etiquetas, quienes toman Coca-Cola por ejemplo ven grande el que dice recíclame, porque ya desde el mismo diseño está facilitada las condiciones para que esas botellas se puedan transformar todas las veces que se quiera. Y en Medellín, por ejemplo, Enca, que es una empresa muy grande, adscrita a Sura, acaba de estrenar una planta que le permite transformar cerca de 6 millones de botellas de PET. Es decir, tendría la capacidad de transformar todas las botellas del país y que ninguna de esas botellas están rellenas, para poder con esas botellas hacer insumos textiles, hacer varios tipos de productos que pueden servir en el día a día, y de esa forma que esas botellas no terminen ni en nuestras playas, ni en nuestras quebradas, ni en nuestras zonas verdes, ni en nuestros ríos. Entonces hay un gran modelo que básicamente lo que busca es entender cómo una política básicamente lo que tiene que hacer es resolver un problema crónico a través de la articulación de varios sectores y promover procesos de transición para ir resolviendo o mitigando los impactos de ese mal crónico. Y para eso, entonces, la política pública se ha percibido como una estrategia que tenga varios niveles. Primero, un nivel estratégico, es decir, principios y rutas orientadoras para alcanzar los objetivos. Segundo, un proceso de planeación. Dentro de ese proceso de planeación es fundamental que haya no solo muy claras, mucha claridad en las metas, en las directrices y en los instrumentos, sino también un muy buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener diagnosticado un problema y creer que esa es la solución, pero realmente ese diagnóstico lo construí sin consultar a las comunidades, por ejemplo. Y cuando uno va y consulta con las comunidades se da cuenta que realmente el problema obedece a otras causas, o que los instrumentos que yo estoy diseñando no son los adecuados porque no se enlazan con la cultura del territorio. Es un poco el dilema, por ejemplo, de lo que ha pasado en La Guajira con los temas de nutrición y de alimentación infantil, que durante mucho tiempo la gran solución había sido la bienestarina, y la bienestarina es un producto con el que las comunidades indígenas no se sienten muy cómodos y tienen grandes resistencias. Entonces, desde ahí hay un diagnóstico de una problemática, pero ese diagnóstico no se hace con la comunidad, por eso el gobierno envía una solución que no es la adecuada y el problema sigue como si nada. Entonces, dentro de esos procesos de planeación, las metas, las directrices y los instrumentos son muy importantes, pero también el diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que construirse de forma colaborativa con los actores involucrados en la problemática. Una programación que básicamente obedece un conjunto organizado de actividades para alcanzar esas metas y unas acciones de política, es decir,
al final resolver un problema es un acto de voluntad política, es una decisión política. Y como las políticas públicas buscan resolver problemas crónicos, en esencia el hecho de decir que existe una política pública es un acto de voluntad. Y un acto de voluntad política que también tiene que ir acompañado de asignación de recursos, de incomodar sectores, de democratizar un poco el poder, de cambiar normas, de hacer ajustes administrativos y de empezar a ceder en procesos y crear mesas de concertación de la política. Las orientaciones estratégicas, por ejemplo, para el caso de la política o de los lineamientos de la política pública de economía circular, obedecen a recoger en parte todas las iniciativas de economía circular que se llevan a cabo. Y esas iniciativas tienen escalas, desde procesos de emprendimiento muy grande, como el que les contaba de ENCA, que invirtió en más de 40 millones en una planta para transformar el PEDE, hasta procesos comunitarios. Y de ahí incluso obedece un poco esa foto. Esa foto que ustedes están viendo es de una comuna muy famosa en Medellín, que es quizás hoy uno de los grandes epicentros turísticos de la ciudad y del país, que es la Comuna 13. En esa Comuna 13, durante muchos años hubo mucha intervención, pero previo a esa intervención social se dieron dos operaciones militares muy cuestionadas y muy resistidas por la comunidad, que se llaman Mariscal y Orión. Fueron dos operaciones militares donde hubo muchísimas vulneraciones de derechos humanos y eso generó un gran hueco dentro del tejido social de la comunidad. La alcaldía, un poco para mitigar las grandes problemáticas sociales, económicas del territorio, empezó a generar grandes estrategias de intervención. Hay periféricos, universidades, entonces una cárcel que había allí la volvió universidad, creó bibliotecas, casas de justicia, canchas, y una de las intervenciones que hizo, y quizás la más conocida, son estas escaleras eléctricas. Estas escaleras eléctricas las hicieron porque mucha de la población que vivía en esa zona era población mayor y tenía para llegar a sus casas y en el día a día que subir muchas escalas. Muchas de esas personas, por sus limitaciones físicas, ya no podían hacer esos desplazamientos y casi que estaban terminando quedándose secuestrados en su propio hogar. Entonces, un poco como muy dentro de esa idea innovadora de la ciudad, quisieron hacer esas escaleras eléctricas como un ejercicio de reivindicación y de movilidad. Y resulta que los colectivos sociales, culturales, artísticos y juveniles de esos sectores aprovecharon esas escaleras y esa intervención en ese territorio para contar la historia de lo que allí se había vivido a través de grafitis. Eso se volvió muy importante en materia social, pero también turística. Y hoy esta zona es una de las zonas de más turismo y de más atracción, pero también es una zona donde es muy difícil acceder por fuera de esas escaleras. Entonces, ¿qué se diseñó? Dentro de esos viaductos, en especial en el segundo tramo de estas escaleras, que es en esta parte de acá, te lo señalo, se diseñaron en estos tramos con la comunidad, con la Junta de Acción Comunal, que es la que recoge allí los residuos, unos lizaderos, para que por esos lizaderos puedan bajar los residuos hasta contenedores. Medellín está en un proceso de contenerización de toda la ciudad para tratar de eliminar los puntos críticos. Entonces la idea es, dentro del mismo diseño de esta zona, de este sector de las escaleras eléctricas, que son 2 o 3 tramos, ahí hasta el momento creo que 2, puedo equivocarme, pero creo que van 2, pues entonces dentro de ese segundo tramo diseñar soluciones para poder sacar los residuos, que la gente bote de forma selectiva los residuos y luego abajo con la Junta de Acción Comunal esos residuos se puedan disponer en contenedores de acuerdo a el tipo de residuo que sea, entonces orgánico, aprovechable y no aprovechable. Esa es, por ejemplo, una iniciativa desde lo comunitario, pero la política pública recoge todas las iniciativas de todos los niveles, desde las grandes apuestas que hay en la ciudad para, por ejemplo, transformar los residuos peligrosos en insumos de generación de energía, hasta estas iniciativas comunitarias. Y básicamente
El epicentro, el dinamizador de esas estrategias es una visión y unas apuestas de alianzas y de colaboraciones entre actores. Actores que, vuelvo, insisto, tienen unas características muy diversas, desde grandes empresarios hasta juntas de acción comunal o mesas ambientales en algunos territorios o organizaciones de recicladores, como pasa en la ciudad. Y para eso, entonces, los ejes, la visión y las herramientas de la política pública se orientan básicamente a unas apuestas en materia de producción. ¿Cómo hacemos para que desde el diseño, desde las apuestas de los actores que crean la mayoría de los insumos que son consumidos en la ciudad, empiecen a incorporarse esos cambios de diseño y esos cambios en los insumos para que no sigamos produciendo lo que consumimos con materiales que son difíciles de aprovechar y de transformar, con una apuesta de gestión de residuos que va desde grandes políticas de separación en la fuente. ¿Cómo hacemos entonces para estimular en los hogares no solo la separación en la fuente y que se le entregue el material reciclable a los recicladores, sino también cómo hacemos para promover, por ejemplo, ejercicios de huertas? Entonces, desde varios actores, desde universidades, desde la alcaldía, desde las autoridades ambientales, desde la gobernación, se han hecho procesos para entregar huertas comunitarias. Entonces, en Medellín, más de 50 parques públicos tienen huertas comunitarias, pero también se entregan huertas caseras para que las personas en su hogar empiecen a producir aromáticas, pequeñas hortalizas, pequeños alimentos que le empiecen a acercar a la tierra y que sean también un insumo que les permita ahí transformar su orgánico. Cómo se promueve y se fiscaliza desde la autoridad ambiental la reutilización, la recirculación y la limpieza del agua. Cómo se racionaliza además las políticas de consumo, no solo de consumo de alimentos, sino en general de consumo. Cómo buscamos promover dentro de la ciudadanía unas prácticas de consumo mucho más responsable y más sostenible. Cómo se empiezan a estimular desde la academia, pero también desde la autoridad ambiental y desde los ejercicios comunitarios, procesos de investigación, de innovación y de competencia que le permitan a la ciudad empezar a tener emprendimientos, ya no solo de base tecnológica, sino también que esos emprendimientos de base tecnológica respondan a grandes problemas ambientales. Entonces hay ahorita un emprendimiento que no sea propiamente en Medellín, sino en un municipio aledaño que se llama Ecolera, y es cómo a través de unas plantas se captura el aire contaminado. Esa contaminación se separa, se vuelve partículas, y con esas partículas se crean insumos se crean briquetas, briquetas que sirven para equipamientos. Entonces, ese tipo de innovaciones, que además son innovaciones mundiales, cómo se pueden potenciar y cómo se pueden escalar para que ya tengan un proceso de producción industrial. Cómo se fomenta y se estimula, por ejemplo, el empleo y la formación, la cualificación. Entonces, ahí, por ejemplo, la política pública tiene una mesa que articula al sector público con el privado y con la academia para empezar a promover desde el sector privado la generación de empleo que esté enlazado con temas de economía circular, pero que la academia además lo reconozca y que forme a la gente con esas competencias, y que el Estado cree las condiciones desde lo normativo y desde lo presupuestal para que esa dinámica se pueda dar, esa tarea pueda funcionar. Esa es otra de las apuestas de la política pública. Otra es un tema de sensibilización y de participación, que básicamente lo que busca es democratizar y vincular a toda la población. Y por último, tiene unas apuestas por estimular y por tratar y abordar materias primas secundarias. Básicamente, dentro de esas apuestas se recoge lo que es mejora del diseño de los productos, la reutilización, que ese sea el enfoque, que básicamente se cambie un poco también la dinámica de la economía vista como un proceso de competencia irracional de mercado, sino que sea un poco más un ejercicio de solidaridad. Dentro de yo creo un producto, yo diseño un producto que le sirva a la ciudad y que
tenga una sensibilidad ambiental, quien lo produce bajo esa misma lógica de solidaridad, y el ciudadano que lo consume, que entienda que eso que está consumiendo tiene un impacto y que lo que tiene que hacer es buscar al máximo disminuir ese impacto. Y ya como para ir cerrando, una de las grandes apuestas y quizás la clave del éxito de una política pública como esta está en la gobernanza, que básicamente es entender que el Estado es un actor muy importante, pero no es el único actor, ni es el actor quizás más valioso. El Estado ahí cumple un papel muy importante de regulador, de financiador, de legislador, pero el involucramiento de todos los actores ciudadanos, de los actores sociales, de los actores comunitarios y de los actores privados es fundamental. Empoderarlos, que hayan estrategias de gobernanza donde realmente las disposiciones y las apuestas de la política respondan a las necesidades de esos actores se sientan involucrados, se sientan partícipes, se sientan reflejados, sientan que la política le resuelve parte de sus problemas. Es fundamental, porque al final los gobiernos cambian, los actores dentro del gobierno cambian, pero esos actores no cambian y se vuelven realmente los principales dolientes de la política. Son incluso a veces los que dan las soluciones técnicas más importantes, son los que tienen los mejores diagnósticos. Entonces, por eso son quizás los más importantes, y la gobernanza es fundamental dentro del éxito de la política. ¿Cuáles son quizás hoy los desafíos que tiene la ciudad en materia de economía circular para el éxito de esta política? Por un lado, hay grandes barreras de financiamiento. Transitar de una economía lineal a una economía circular implica inversiones y muchas veces quemar dinero en cambios normativos, en cambios operativos y en cambios culturales. Y en ese sentido, por eso me refiero al concepto de quemar dinero, es invertir en prácticas culturales, en cambios de normas. Hoy en Colombia es más rentable enterrar los residuos que aprovecharlos. Y hay gente que se beneficia de eso. Hay que reconocer qué hay que hacer. Pues, ¿cómo hacemos para promover esos cambios y que nos siga siendo más rentable enterrar ese dinero? Obviamente van a haber procesos de resistencia, porque hay gente que se beneficia, pero la realidad es que seguir enterrando los residuos no nos beneficia a todos, no beneficia al planeta, y además es un poco mal invertir esos recursos. Hay grandes barreras regulatorias, en especial circulares, disposiciones desde el Ministerio de Vivienda, desde la Superintendencia, que no facilitan, por ejemplo, la inversión de los recursos que hoy tienen todos los municipios a través del IAT, el incentivo al aprovechamiento y tratamiento, que es un recaudo que se hace a través de los servicios públicos y que en el país se viene haciendo más o menos desde hace 2 años, y que hoy no hay forma de invertirlo porque no hay claridad de cómo se invierten esos recursos. En Medellín esos recursos ya pueden ser más o menos de 30.000 millones y esa plata está en los bancos porque no hay claridad de cómo se invierte. Entonces ahí el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia, tiene unas tareas muy grandes. ¿Cómo hacemos, vuelvo, insisto, para superar esas barreras normativas y operativas que hacen que hoy sea más fácil botar y enterrar la basura y no aprovechar y transformarla, y no aprenderle no solo a Alemania y a algunos países nórdicos, por ejemplo México? En México, por norma, ningún residuo que pueda ser aprovechado o transformado puede ir a relleno. Entonces, ¿cómo hacemos para aprenderle a esos países que también son más cercanos a nuestras realidades para poder empezar a impulsar de forma más efectiva esas apuestas de economía circular? Hay también unas barreras políticas, sin duda, hay unas apuestas políticas, ideológicas, de intereses, que hacen que sea muy difícil hoy todavía poder implementar de forma plena los procesos de economía circular. Los sectores políticos, desde lo discursivo y desde la forma, cada vez dicen comprometerse más con los temas ambientales, pero la realidad es que no pasa. Y eso uno lo ve en las discusiones que se dan en el Congreso en temas de bienestar animal, en temas de transición energética, en temas de apuesta ambiental, y al final los políticos, hay que entender, están en una zona de confort. Quienes tienen que superar esas barreras políticas somos los ciudadanos, a través de ejercicios de presión con nuestros políticos a los que votamos, pero también en espacios de discusión
Y de ahí vuelvo y reitero la importancia de ejercicios y espacios como estos. Hay también unas barreras de conciencia y unas barreras culturales. Para la mayoría de las personas la basura es algo que estorba. Entonces la gente no respeta los horarios, las frecuencias y además muchas veces le da pereza hacer la separación en la fuente, así ya tengan información, de tener en la casa no solo una bolsa o ¿cómo se llama esto? O una botella para la disposición de los residuos, sino tener 2 o 3, una para el residuo orgánico, otra para el residuo reciclaje, para el reciclable, el aprovechable, y otra para el que no es aprovechable. Muchas de las personas cuando uno hace ejercicios de educación ambiental dicen que uno de los mayores desincentivos para no reciclar es que botan todo que lo separan y que el camión se lleva todo en lo mismo. Entonces que el camión llega a lo último y mezcla todo. Lo que pasa es que al camión no hay que entregarle todo, al camión hay que entregarle el residuo no aprovechable, pero el reciclaje hay que tenerlo al ladito, y quienes viven en propiedades, en unidades residenciales, en propiedades horizontales, pues muchas de esas unidades reciclan, o entenderá a qué horas pasa el reciclador y entregarle al reciclador ese residuo reciclado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, si usted el camión le da todo, pues el camión se lleva todo, pero el que tiene que hacer la separación en la fuente es cada uno, y por eso es tan importante esas apuestas en materia de cultura y de conciencia. Y hay que, sin duda, resolver unas grandes apuestas en materia de capacidad en especial operativa, para que las ciudades tengan centros de acopio, centros de aprovechamiento, centros de transformación dentro de las ciudades, y que les brindemos las herramientas logísticas y operativas a los recicladores para que puedan hacer de forma rápida y eficiente en términos generales su operación. Más o menos esta era muy a términos generales la presentación, una presentación que buscaba, como les decía al comienzo, primero romper un poco el paradigma de hacer una invitación a que entendamos que los problemas son oportunidades. Es fundamental que desde lo académico, que desde lo público, que desde lo empresarial, entendamos que un problema es una gran oportunidad para superar una situación en la que estamos. Y en Medellín hay unas apuestas que han demostrado que es posible. Estas apuestas quise circunscribirlas a los temas de economía circular, pero claro, hay muchas otras áreas. Si alguien queda con alguna duda o alguna pregunta o alguna iniciativa, pues estas son mis redes sociales, ahí me pueden encontrar, pero mientras podemos ir resolviendo como algunas de forma preliminar. No se me durmieron. Hola, Santiago. Muchísimas gracias por la presentación, toda la información. Yo viví en Medellín, entonces todo lo que presentaste, mejor dicho, al pie de lo que sucede en la ciudad, y de verdad que esas apuestas que hace Medellín en pro del medio ambiente se notan, uno las puede ver como en toda su innovación y en todas sus apuestas. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá, por compartir este espacio. Entonces yo voy a leer unas preguntitas que nos han dado por el chat de Facebook, y te voy dando paso con cada una para que las vayas pues como respondiendo, ¿vale? Bueno, la primera dice: el voto programático pareciera ser una buena medida. Sin embargo, es común que los dirigentes electos no cumplan con lo prometido en sus campañas. ¿Cómo puede la ciudad de Medellín hacer cumplir la plataforma política de quienes fueron elegidos? Mira, yo creo que hay un poco de fortuna también. El voto programático, quisiera volver a reiterarlo, no está asociado a lo que promete en el discurso un candidato, es realmente con lo que se queda la gente. Y hay un caso, creo que ya se ha vuelto icónico en el país, cuando en el debate presidencial entre Santos y Mocus, Santos decía que no iba a subir los impuestos y que lo firmaba sobre mármol. Y apenas ganó, lo primero que hizo fue que subió los impuestos. ¿Por qué? Porque en su plan de gobierno sí decía que iba a subir los impuestos.
Entonces, realmente en el ejercicio programático, por eso es tan importante prestarle atención a todas esas campañas, y justo ahora que estamos en el proceso electoral, a todas esas campañas que dicen, lea lo que proponen los candidatos, pero lo que hay que leer es el plan de gobierno que ellos inscribieron, no lo que salen diciendo por ahí, sino el plan de gobierno, porque realmente ellos están obligados a cumplir, es lo que dice el plan de gobierno, que luego se vuelve el plan de desarrollo. Recordemos que una de las causales de revocatoria de mandato es el no cumplimiento de su plan de gobierno y de su plan de desarrollo, ¿cierto? No de lo que dijeron en una reunión política o en un video, no, porque al final si eso no quedó dentro del documento que ellos registraron, pues entonces no importa. Entonces ahí hay una claridad muy importante que me parece, y es realmente hacer un ejercicio muy juicioso de seguimiento a lo que proponen desde sus planes de gobierno. Y en la ciudad han habido unos actores que han ayudado mucho a eso. Y esos actores están muy soportados en, por ejemplo, lo que les contaba ahora del CUE, el Comité de Universidad, Empresa, Estado, pero ese no es el único. Medellín, ¿cómo vamos? Durante mucho tiempo esos observatorios ayudaron muchísimo a que la ciudad y a que los candidatos que eran invitados por ese Medellín, ¿cómo vamos?, por las universidades, por ProAntioquia, a los debates, tuvieran en cuenta esas apuestas. Funcionaron muy desde lo técnico. Hoy, desafortunadamente, Medellín, ¿cómo vamos?, se ha vuelto un actor mucho más político y activista con lo que ha pasado con la actual administración, entonces ha perdido un poco ese rol. Pero, por ejemplo, ese Medellín, ¿cómo vamos?, esos think tank, esos centros de pensamiento que hay en la ciudad han ayudado mucho a que todos esos candidatos, independiente de la ideología, del partido, tengan como esos insumos. ¿Por qué? Porque todos esos centros de pensamiento con todos se sientan, a todos les dan orientaciones y les muestran cuáles son esas apuestas que hay que continuar en temas no solo ambientales, están también en temas educativos, en temas de primera infancia. Entonces Buen Comienzo es un ejemplo icónico. Buen Comienzo fue la primera política que hubo en el país de educación, alimentación y de formación integral de niños en la primera etapa, ¿cierto? Desde la cuna como hasta los 4 o 5 años. Entonces, ahí han jugado un papel muy importante esos actores, la academia, el sector privado, la sociedad civil, a través de esas plataformas que existen y que están un poco desligadas de las apuestas ideológicas. Ahí hay gente de todas las ideologías, de todos los niveles económicos, de todas las apuestas. O sea, el CUE, por ejemplo, te permite estar en un espacio dialogando con el presidente de Bancolombia y con el presidente de Sura, con el rector de la Antioquia. Y ellos van y ellos coordinan esos sectores. O sea, también hay que reconocer que ese sector empresarial ha hecho esas apuestas. Y eso creo que es parte de ese éxito. Muchas gracias. La segunda es una intervención de parte de la compañera Lisette Lara de la sede de Tumaco. Dice: cordial saludo, muchas gracias por toda la información brindada. Más que una pregunta, es un comentario relacionado con la mención que las problemáticas se convierten en una oportunidad. Los territorios tienen diferentes particularidades y desde la academia lo que se busca es precisamente potenciarlas en pro de mejorar, y con las nuevas generaciones esperemos que esa curiosidad y arraigo no se pierda y se pueda tener muchas ideas de cambio. Completamente. Yo ahí lo que le diría a Lisette es que casi que ese se vuelve uno de los propósitos y de las funciones más importantes de la academia. Nosotros sí tenemos una academia que ha intentado por décadas formar estandarizando a la gente. Es decir, para usted ser ingeniero ambiental tiene que pasar paso 1 como haciendo un producto. Entonces, para usted ser ingeniero ambiental tiene que primer semestre hacer esto y aprender esto, segundo semestre esto, tercer semestre esto, cuarto semestre esto, y así un proceso muy estandarizado y un proceso que castra mucho la creatividad, que limita mucho las apuestas distintas de formación, pero también las soluciones que se salen de ese esquema. Y yo creería, muy en la línea de lo que dice Lisette y de lo que hablamos hoy en la charla, que una de las grandes tareas que tenemos los formadores es salirnos de esa zona de confort y empezar a formar a la gente por fuera de ese esquema, promoviendo la creatividad, estimulándola, mirando las cosas de forma distinta. Es más, buscando muchas veces las soluciones a esos problemas no en el pasado, en cómo se generaron, sino en el futuro. Porque muchas veces cuando solucionamos los problemas, y para solucionar el problema, vamos al pasado y miramos cómo se generó el problema, diseñamos la solución se nos queda pequeña.
¿Por qué? Porque diseñamos una solución para resolver un problema de hace 20 años, cuando el problema en estos 20 años ha escalado y ya tiene otras dimensiones. Entonces, creo que también hay que romper un poco el paradigma en esa línea y empezar a estimular a los jóvenes para que con su creatividad vayan al futuro, resuelvan los problemas y regresen y busquen soluciones anticipándose al problema, a cómo el problema puede crecer. Entonces, muy en esa línea de lo que Lisette decía y que nos invitaba a reflexionar, quería hacer también esta invitación yo. Gracias, Santiago. Tercera pregunta dice, si la alcaldía propone poner bicicletas eléctricas al servicio de la ciudad, ¿cómo se asegurará que no sean robadas? En otras ciudades, como la ciudad de Palmira, es común que las bicicletas desaparezcan. Eso pasa, miren, el sistema de Encicla de Medellín tiene más de 10 años y es un ejercicio de ensayo y error y de formación y de frustración. En Medellín, claro que también vandalizan las bicicletas, muchas también las roban, las modifican y las venden, pero ¿qué hay que hacer? Estimular que la gente cuide el sistema, demostrar que el sistema funciona y invierta, pero invierta no solo en la infraestructura del sistema, para que el sistema sea eficiente, eso es muy importante. También hay que invertir en la cultura en torno al sistema, que la gente entienda que el sistema es para todos, que es para el beneficio de todos, que nos sirve a todos, que el sistema funcione, es un plus para todos. Eso en Medellín se ha logrado hacer y quizás el mejor ejemplo es el metro. El metro, desde antes de entrar en operación, hace ya 25 años, empezó con estrategias de cultura ciudadana, se llama la cultura metro, y la gente dentro del metro ha aprendido a comportarse de forma distinta, la gente no come, no bota basura, la gente cuida el metro, porque lo entiende como un servicio, un bien que está a su servicio y que lo beneficia. Y eso ha sido tan exitoso que, por ejemplo, hoy el metro de Medellín es el operador del metro de Quito, gracias a esa cultura. El metro de Medellín es el que maneja el metro de Quito. Y un poco bajo esa lógica se ha replicado y con el programa de Enciclas ha funcionado. En estos últimos 4 años después de pandemia, el sistema se ha vandalizado, se ha afectado mucho, pero ¿cuál es la solución? Seguir insistiendo. Y con las bicicletas eléctricas es esa misma apuesta, creo que hay como 90, 100 bicicletas a disposición, y esas bicicletas tienen unos radares, el sistema funciona de forma inteligente, entonces para vos usarlo tenés que tener una tarjeta, esa tarjeta asocia la persona a la bicicleta, si esa bicicleta no aparece, pues entonces se sabe quién es el responsable, qué pasó, eso tiene un monitoreo también con las cámaras de la ciudad, entonces se va volviendo todo un sistema inteligente donde también hay un control y la gente sabe que hay también unos grados mínimos de vigilancia, y eso también no se puede desconocer, induce a que la gente se comporte un poco mejor. Pero obviamente hay vandalización y lo que hay que hacer es a los vándalos sancionarlos, cuando se sancionen visibilizarlo, eso pasa mucho. Entonces en redes sociales la alcaldía y el área metropolitana visibilizan, muestran, vea, este señor lo dañó, un poco también para desestimular el delito, para que la gente diga, ah, no, madre, que daña el sistema, lo castiga. Muy bien. Dice, al hacer planeación, ¿mediante qué mecanismo se incluye a la comunidad para que participe del... Te dejé de escuchar, perdón. Un momento, Santiago, ya estoy revisando la pregunta que creo que perdió señal Nasli Vanessa. Perfecto. Yo creí que lo había perdido yo. No, señor. Tercer pregunta, al hacer planeación, ¿mediante qué mecanismos se incluye a la comunidad para que participe de los planes y proyectos? Miren, metodologías hay muchas, momentos hay muchos. Yo creo que más importante que la metodología, porque esa depende mucho, es del problema que uno quiere intervenir, las características de la comunidad, la ubicación geográfica, el momento. Lo más importante es que el proceso de inclusión sea un proceso transparente, es decir, que yo involucre a la comunidad porque la quiero tener en cuenta, no la involucre por cumplir un paso más y por cumplir un requisito, no, que realmente el proceso de vinculación sea un proceso que
que esté dispuesto y que tenga los espacios para incluir a la comunidad, para ceder, para darles espacio, para que ellos lo que propongan quede incluido. Yo creo que al final el propósito es lo más importante. El medio y el método varía, depende muchísimo, vuelvo insisto, de la política pública o de la intervención que se quiera diseñar, de los actores, de la madurez de los actores, de la diversidad de los actores, de los recursos disponibles, de las condiciones geográficas, pero lo importante es que, vuelvo insisto, no se entienda el proceso de participación y vinculación de la comunidad como un procedimiento. Ay, quiere escucharlos, que llenen un acta y nos vamos. No. Al final, lo que hay que entender es que, claro, una política, una norma o un programa queda, para mí, mejor diseñado si lo hago yo. Claro, porque lo hago bajo los criterios que quiero. Pero solamente puede que me beneficie o me interese a mí implementarlo. Si yo cedo aunque reconozco que es un proceso más engorroso, más desgastante, hacer un proceso de concertación con otros, al final, si esos otros también se sienten parte de esa solución, esos otros van a ayudar a que se siga implementando. Y puede que yo mañana no siga en el proceso, pero esos otros sí, y ellos se vuelvan los dolientes y garanticen que el proceso continúe. Un poco eso es básicamente lo que hace que una política una política pública sea un instrumento tan efectivo, que las políticas públicas son instrumentos diseñados para mantenerse en el mediano y en el largo plazo, y los gobiernos no tienen la capacidad de sostenerse tanto tiempo. Entonces la política pública da esa garantía y quienes se encargan de que esa política se dinamice es la comunidad. Entonces es un poco entender esa lógica para poder ceder poder, ceder capacidad a otros actores para que las políticas y las intervenciones diseñadas se sostengan en el tiempo. Gracias, Santiago. Claro que sí, sí, creo que también la disposición de la gente y de pronto ese cambio de mentalidad, como abrir la mentalidad al cambio también, mejor dicho. Fundamental, o sea, no solo al cambio, a la diversidad, porque muchas veces uno cree que lo que propone el otro es una bobada y no entiende que si el otro lo propone es por algo, porque hace una lectura de un contexto, tiene una perspectiva que lo hace creer que esa solución puede ser efectiva, y muchas veces eso que uno cree que es una bobada se vuelve una transformación súper eficiente. En Medellín, cuando se diseñaron los telesféricos, los metrocables, todo el mundo criticó la alcaldía. Hubo hasta procesos de revocatoria, porque decían que cómo iban a gastar la plata en eso. Y resulta que terminó siendo una solución tan efectiva que es copiada a nivel mundial. Muchas ciudades, no solo de Colombia, sino del mundo, ven en los metrocables una solución muy eficiente para el transporte masivo, en algo que antes todo el mundo decía que bobada, y que a alguien lo vio distinto, se le respetó, tuvo la oportunidad de ejecutarlo y cambió. Sí, así es. Y creo que la última pregunta va enfocada también hacia lo mismo. Dice, en nuestra región nos falta un pensamiento más comunitario, pues aún somos muy individualistas. Eso implica un cambio cultural. ¿Qué estrategias se proponen para superar el individualismo y empezar a pensar en el bienestar común para que los programas y proyectos sean más eficientes por el bien de todos? Yo haría una claridad más que con un pensamiento más comunitario, es un pensamiento más colectivo, porque lo comunitario obedece mucho a hacer procesos desde un territorio, Entonces, creo que la persona lo que quiere decir es un pensamiento más colectivo, y creo que ahí es donde está uno de los mayores desafíos que tenemos, no solo desde la academia, sino también en general desde lo público. ¿Cómo hacemos para hacerle entender a las personas que si trabajan de forma colectiva, puede que no lleguen más rápido, pero como dice la frase, si llegan más lejos, ¿sí? Si nos beneficiamos más? Y ahí yo creo que es un poco también lo que tenemos es que reaprender de los abuelos, reaprender de los antepasados que tenían un poco más esas apuestas por lo colectivo. Y ahí yo creo que la academia tiene una apuesta muy importante, porque yo creo que desde la academia nos hemos metido en esos procesos de estandarización, de competencia, un poco en un juego lesivo de premiar al mejor, y no hemos entendido que no hay nada mejor que todos juntos.
un poco como en el fútbol, no hay mejor jugador que el equipo. Y ahí en la academia tenemos unas apuestas muy importantes, desde enseñarle a la gente a trabajar de forma colaborativa, en que hagan trabajos, en que esos trabajos, en los exámenes, enseñarle a pensar a los estudiantes a solucionar problemas, pero que esa solución no sea individual, sino que sea diversa y ojalá interdisciplinar. A quienes enseñamos materias de varias carreras, yo por ejemplo lo que obligo a los estudiantes a que hagan trabajos, pero con compañeros de otras carreras, porque dos panaderos juntos hacen pan, pero un panadero y un administrador pueden montar empresa. Entonces tenemos que entender un poco eso y cómo empezamos a obligar un poco, a impulsar un poco, a empujar a que el ingeniero ambiental se siente con el sanitario, con el de minas, y empiecen a complementarse. Y ahí hay un gran debate que como país tenemos que resolver, y es empezar a aceptar la diferencia. Quizás uno de las mayores herencias que nos deja el conflicto es la intolerancia a la diferencia. Y ahí hay un gran desafío que tenemos que resolver. La academia no es el único actor responsable, el hogar es muy importante, lo público es muy importante, el espacio común es muy importante, pero la academia puede ser un actor que pueda empezar a impulsar esas reflexiones. Venga, ¿cómo hacemos para aceptar que el otro piensa distinto, pero por eso no tengo que eliminarlo, por eso no tengo que invalidarlo, tengo que aceptarlo y empezar incluso a dar pasos más allá? ¿Cómo hago para sentarme con ese otro y empezar a construir? Porque quizás en esa diversidad pueden salir miradas y soluciones distintas y mucho más ricas. Y ahí creo que hay un reto muy grande. Hoy la fórmula yo no la sé, yo creo que la fórmula hoy no está inventada, y estrategias, como les contaba yo desde cuando daba clase, ahora no estoy dando clase, pero cuando daba clase intentaba mucho hacer eso, crear grupos con estudiantes de carreras distintas y buscar que los exámenes y los trabajos que me proponían un poco hayan pensados más que en el análisis, en la reflexión, en el diseño de soluciones, que la gente solucione problemas. Y la mejor forma de solucionar problemas, yo sé que estoy sonando muy redundante, pero me parece muy importante hacer el énfasis, es sentarse con otros que piensan distintos para analizar la situación desde distintas perspectivas. Sí, así es, Santiago. Muchísimas gracias por atender esta invitación, y creo que entonces nos quedan dos cosas muy importantes que de hecho las resumimos aquí en dos comentarios también que nos hacen desde Facebook. Jaime Gavilán nos dice que efectivamente nos quedamos con la premisa: los problemas son oportunidad de cambio. Y por medio del chat del Gmail, Laura Giraldo nos dice: gracias por la charla. El hecho de incluir a las comunidades en las iniciativas o en las políticas también genera apropiación y cuidado de lo que se implementa, y se va generando la cultura de la interiorización y el cuidado. Entonces creo que nos quedan estas dos como resumen de toda esta charla que nos has entregado. Muchísimas gracias por esta información, por tu participación. No, a ustedes, como les decía al comienzo, no solo muchas gracias por la invitación, sino también muchas gracias por abrir estos espacios. Yo soy una persona convencida de que la mayoría de la gente, por todo el montón de información que nos llega todos los días, alguna muy catastrófica, otra un poco menos catastrófica de lo que está pasando en materia ambiental en el mundo, ha generado que la gente cada vez sea más sensible a estos temas. Pero la mayoría de las personas no sabe cómo empezar a aportar un poco a la solución, cómo dejar de ser parte del problema. Y creo que este tipo de espacios ayudan mucho en eso, en esa democratización de los conocimientos ambientales, en no satanizar realmente hoy la situación, sino, venga, ¿cómo hacemos para solucionarlo? De forma muy práctica. Entonces, en ese sentido, les agradezco muchísimo la invitación y celebro que sigan haciéndose estos espacios. Espero pues haber sido de mucha utilidad. Claro que sí, Santiago. Muchas gracias, y gracias también a todos los participantes a la charla. Los invitamos entonces a nuestra próxima charla, que será el próximo viernes 11 de agosto, sobre criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios, en el cual nos va a exponer Edna Florian, que hace parte de la Coordinación Nacional de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día.